A veces la traición no viene de un enemigo, sino de la persona que más amas. En mi caso, fue mi hija, mi propia sangre. Me dejó sin casa, sin ahorros, sin nada. Y todo con una firma. Mi nombre es Estela Ramírez. Tengo 64 años. Y esta historia no es un chisme de vecindario ni un drama de telenovela. Es mi vida real. Y hasta hace poco, yo pensaba que la había vivido decentemente, con esfuerzo, con dignidad. Pero todo eso se vino abajo el día que firmé esos malditos papeles. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Yo nací en Guadalajara y desde joven supe que la vida no me iba a regalar nada. Trabajé como costurera desde los 14 años. Me casé a los 20 con Ernesto, un mecánico serio y de pocas palabras, pero buen hombre. Tuvimos una sola hija, Mariana. Ay, Mariana, si tan solo pudiera volver a verte como la niña que me abrazaba cuando tenía fiebre y me decía, «Mami, tú eres mi héroe». Mariana fue todo para mí. La vestía con lo mejor que podía coser, la llevaba a la escuela caminando, bajo el sol o bajo la lluvia. Le cocinaba sus sopitas con pollo y calabacitas y le ponía su moño rosa antes de cada festival. Me rompía el lomo para que nunca le faltara nada. Cuando Ernesto murió en el accidente en la autopista, Mariana tenía apenas 16 años. Yo pensé que nos íbamos a derrumbar las dos, pero no, nos hicimos más fuertes. Yo tomaba turnos dobles en la maquiladora y ella se enfocó en la escuela como una fiera. «Voy a ser abogada, mamá, para que nadie te vuelva a ver la cara». Me lo dijo con lágrimas y los dientes apretados, el día del velorio de su papá, y lo cumplió. Se graduó con honores, le aplaudieron de pie. Hasta el gobernador fue a la ceremonia de la universidad. Y ahí estaba yo, en primera fila, con mi vestido azul cielo que me cosí especialmente para ese día, llorando como si me hubieran arrancado un pedazo del alma, pero de orgullo. Mariana empezó a trabajar en un despacho importante en la Ciudad de México. Le iba bien, muy bien. Cada vez me hablaba menos, pero yo entendía el trabajo, la vida, la distancia. Hasta que un día me dijo que debía firmar unos papeles para poner la casa a su nombre, que era por protección legal, por si algún día me enfermaba o necesitaba cuidados, que todo seguiría igual, pero más formal. Yo no entendí mucho de lo que decía el papel. Usaba palabras como usufructo, fideicomiso, transferencia de dominio, pero Mariana era mi hija, mi sangre, mi única familia, así que firmé, y fue ahí donde empezó mi verdadero infierno. Porque una semana después llegaron 2 hombres con trajes oscuros y una camioneta negra. Me dijeron, sin mirarme a los ojos, «Señora, tiene 48 horas para desalojar. Esta propiedad ya no le pertenece». Me quedé parada en la puerta, con el delantal puesto y las manos llenas de masa de tamal, sintiendo que el piso me jalaba hacia abajo. Mi casa, mi vida, mi historia, todo desapareciendo en una firma. Y lo peor fue que cuando llamé a Mariana, no contestó. Pero no imaginaba que, al intentar entrar a su departamento para buscar respuestas, encontraría algo que ella jamás quiso que yo viera. Llegué a la Ciudad de México con la misma ropa que llevaba el día que me echaron de mi casa. Una blusa de flores con olor a cloro, mis chanclas viejas y un bolso lleno de documentos, pastillas para la presión y 2 tortas envueltas en servilletas. El edificio donde vivía Mariana era moderno, de esos con guardias en la entrada y cámaras en cada esquina. Le hablé desde la reja, apretando el citófono con desesperación. Nada. Nadie contestó. Ni su número, ni su WhatsApp, ni su correo. Todo en silencio. Mi hija, mi Mariana, desaparecida. Pero algo dentro de mí, un fuego viejo que me quedó desde que enviudé, me empujó a quedarme. Me senté en la banqueta del frente como quien espera el camión, pero sin saber a dónde va. Ahí estuve horas, viendo pasar a la gente rica que entraba y salía. Me miraban como si fuera una loca o una limosnera. Ya casi anochecía cuando un joven con uniforme del edificio me ofreció un café. «¿Está esperando a alguien?», me preguntó. Le conté la verdad, sin adornos. No lloré, ya no me salían las lágrimas.
Solo le dije que era la mamá de Mariana Ramírez, la abogada del 804. Él me miró raro. ¿Mariana? ¿La del departamento 804? Pero ella ya no vive aquí, desde hace más de 3 semanas. Sentí como si me jalaran el alma por la espalda. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí, me tocó ayudar con la mudanza. Se llevó todo, y rápido, como si la corrieran. Dijo que se iba al extranjero, pero dejó un buzón lleno de correspondencia. El chico, que se llamaba Jonathan, me llevó por una entrada lateral hasta donde estaban las cajas de correo. Me dio una pila de sobres con mi nombre en uno de ellos. Pero entre los papeles también había algo más. Una pequeña libreta de tapas negras, muy usada, con el nombre de Mariana escrito a mano. Era una agenda, una de esas que se usan para anotar citas, pero estaba llena de garabatos, números de cuentas, fechas y nombres que yo no reconocía. Había algo extraño ahí. Una página marcada con un clip oxidado decía en letras grandes: cancelar todo antes del 15, no dejar rastros, solo avisar a él. ¿Quién era él? ¿Por qué tanto misterio? Esa noche dormí en una banca del parque frente al edificio. Me envolví en mi rebozo de flores y usé el bolso como almohada. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban, yo abrazaba esa libreta como si fuera un salvavidas. Algo me decía que ahí estaba la clave de todo. A la mañana siguiente, fui a buscar uno de los nombres anotados. Era un tal Lic Beltrán, con dirección en una torre de oficinas de Polanco. Vendí mi cadenita de oro, la única joya que tenía, para pagar el metro y un café. No sabía si estaba viva o muerta, pero lo que sí sabía era que mi hija se había metido en algo muy, muy turbio. Y yo estaba por descubrir lo peor. La Torre Aria, en Polanco, era de esas que te hacen sentir que no perteneces desde que cruzas la entrada. Todo brillaba, los pisos, los cristales, hasta las recepcionistas. Yo entré con mi bolsa rota colgando del hombro y el rebozo manchado de tierra. Me vieron raro, como si me hubiera perdido. Busco al licenciado Beltrán, dije, con la libreta de Mariana en la mano. Una de las mujeres, de labios pintados y uñas largas, frunció la boca. ¿Tiene cita? No, pero es urgente. Es sobre mi hija, Mariana Ramírez. Es abogada. ¿Trabajaba con él o no? Se miraron entre ellas. Silencio incómodo. Un momento, dijo una. Y llamó por teléfono. Minutos después, un hombre delgado, de lentes y traje ajustado, bajó por el elevador. Se me acercó con una sonrisa fingida. «Doña Estela, ¿verdad? Pase conmigo, por favor». Lo seguí hasta una oficina grande, con vista a la ciudad. Todo olía a perfume caro y aire acondicionado. Me ofreció agua, que no acepté. Yo quería respuestas. «Licenciado, ¿sabe dónde está mi hija?» Él se acomodó las gafas Doña y Estela. suspiró. «Mariana ya no trabaja aquí desde hace varias semanas. Renunció de forma abrupta, no dejó contacto». «¿Y por qué me dejó sin casa? ¿Por qué me hizo firmar esos papeles? Es mi hija». El licenciado me miró con algo que no era lástima, era miedo. Y eso me asustó más que todo. «Mariana, se metió con gente muy peligrosa, señora». Ahí sentí que el corazón me reventaba en el pecho. «¿Cómo que peligrosa? No puedo decir mucho, solo que ella estaba investigando algo que no debía. Estaba obsesionada con limpiar un caso viejo de corrupción en el despacho. Tenía pruebas, archivos, nombres. Le advertimos que se detuviera, pero siguió. Dijo que usted corría peligro si no transfería todo a su nombre, que era la única forma de protegerla». Me quedé muda. ¿Protegerme? ¿De qué? Él me miró fijamente. Del señor que estaba detrás de todo esto. Ella solo lo llamaba el juez. «Y si Mariana no aparece pronto, ese hombre irá por usted, señora». Temblé, literal, como cuando me daba fiebre de niña. El frío del miedo se me metió hasta los huesos. El licenciado abrió un cajón, sacó un sobre manila y me lo entregó. Ella me pidió que se lo diera, si venía a buscarla. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una USB, una foto en blanco y negro de un hombre mayor con toga judicial.
y una carta con la letra de mi hija que decía: «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a salvo. Cuida esto como tu vida misma. El juez no perdona». Y justo en ese momento, se escuchó un golpe seco contra la ventana de la oficina. Algo, o alguien, estaba vigilándonos desde afuera. El licenciado Beltrán se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. Yo también me puse de pie, con el corazón desbocado. Al principio pensé que alguien había lanzado una piedra o algo así, pero no había nada. Solo el vidrio ligeramente marcado, como si alguien hubiese apoyado una mano o una ventosa. «Nos están vigilando», murmuró el licenciado, pálido. «Usted tiene que irse de aquí, ahora mismo». «¿Irme a dónde?», pregunté con la voz quebrada. «No tengo casa, no tengo dinero y mi hija está desaparecida». Él me empujó el sobre con la USB, la foto y la carta. «Esto, guárdelo. No le diga a nadie que lo tiene. Si lo que Mariana decía es cierto, este juez tiene ojos en todos lados. Políticos, empresarios, abogados y policías». Me dejó sola, así, con la advertencia colgando como cuchillo sobre el cuello. Bajé las escaleras como pude, sintiendo que cada mirada era una amenaza. Gente en trajes, afuera, con cafés en la mano, seguía normal, riéndose al celular. Nadie sospechaba nada. Pero yo estaba atrapada en una pesadilla sin salida. Fui a un cibercafé cerca del metro. Pagué 25 pesos por una hora. El joven que atendía me miró raro, pero no preguntó nada. Conecté la USB. Esperaba fotos, tal vez documentos legales. Pero lo que encontré fue algo muy distinto. Un video. Le di play. Apareció Mariana. Se veía agotada, con los ojos rojos, grabándose en lo que parecía un baño público. «Mamá, si estás viendo esto, es porque todo salió mal. Me descubrieron. Tenías razón. Debí dejar las cosas como estaban, pero no podía. Esa gente, el juez, ha destruido vidas por años. Están lavando dinero a través de fundaciones falsas. Usan propiedades de adultos mayores para esconder bienes. Por eso te hice firmar. Te necesitaba fuera del radar». El video se cortaba a ratos. Se escuchaban voces al fondo. Mariana susurraba. Busqué ayuda en el despacho, pero nadie me creyó. Algunos trabajan con él. Beltrán era el único que parecía tener conciencia, pero ahora ya no sé si confiar. Estoy huyendo, mamá. No sé cuánto tiempo más aguante, pero por favor, si encuentras esto, busca a Marta Ríos. Ella sabe todo. Trabaja en el DIF. Dile la frase clave. El invierno fue largo. Ella te ayudará. Se apagó la pantalla. Me quedé paralizada. Salí del cibercafé sin rumbo, el alma hecha trizas. Llovía. De esas lluvias chilangas que te empapan aunque traigas paraguas. Me senté en la banqueta, mojándome como perro callejero, y me abracé a mí misma. «¿Qué hiciste, Mariana? ¿Con quién te metiste?» Revisé la libreta. Sí, ahí estaba. Marta Ríos, DIF Benito Juárez. No perdí tiempo. Tomé un camión rumbo al sur de la ciudad. Me temblaban las piernas, pero algo me empujaba a seguir. Era la desesperación, sí, pero también el instinto de madre. Al llegar al DIF, pregunté por Marta. Me dijeron que ya no trabajaba ahí, que renunció días atrás sin explicación. Me estaba rindiendo, hasta que escuché una voz detrás de mí. «¿Usted viene de parte de Mariana?» Me giré despacio. Era una mujer de unos 50, con cara de pocos amigos y voz firme. Me miraba directo a los ojos. «Si es así, tenemos que movernos. La están siguiendo». La mujer me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me sacó del edificio del DIF como si fuéramos dos amigas saliendo a comer. Me hablaba en voz baja, sin mover mucho los labios. «Camina normal. No mires atrás. Aquí no estamos seguras». Yo solo asentía. Sentía los pies como de piedra, pero el corazón me latía en la garganta. Me llevó hasta una calle lateral donde tenía estacionado un bocho azul viejo, de esos que ya casi no se ven. Subimos rápido y arrancó sin decir una palabra más. «¿Es usted Marta Ríos?», le pregunté, ya cuando estábamos entre avenidas. Ella soltó un resoplido. «Fui,
Ahora solo soy una más de las que quieren sobrevivir. Mariana me dijo que algún día vendrías, pero pensé que no lo lograrías. ¿Mi hija está viva? Marta dudó. Me miró de reojo. Luego volvió la vista al frente. No lo sé. La última vez que supe de ella fue hace 2 semanas. Me dejó una carta. Me dijo que si usted aparecía, debía llevarla a un lugar, pero que no me confiara de nadie. Nadie. Sacó un sobre del tablero y me lo dio. Temblando, lo abrí. Reconocí la letra de mi hija enseguida. Mamá, si Marta está contigo, es porque sobreviviste. Dios, gracias. Necesito que busques el acta número 5289 del registro civil en Zapopan. Es la clave. Todo comenzó allí. Me quedé helada. Zapopan, mi tierra. ¿Qué podía tener que ver un acta de allá con todo esto? Marta no dijo nada más. Me llevó a una vecindad en Iztapalapa. Me dejó un cuarto con una colchoneta, una cubeta para el agua y un foco colgando del techo. Aquí estarás a salvo por un par de días. No salgas, no abras a nadie. Yo asentí. Me sentía como una fugitiva, como si hubiera matado a alguien. Me eché en la colchoneta y por primera vez desde que todo empezó, lloré. Lloré por mi hija, por mi casa, por la vida que se me había ido entre los dedos. A la mañana siguiente, mientras me lavaba la cara con agua fría de la cubeta, alguien tocó la puerta. Un golpe, luego 2 más, como un código. ¿Doña Estela? Reconocí esa voz. Era Jonathan, el joven del edificio de Mariana. Abrí. Venía agitado, con la cara blanca como papel. Fui a su antigua oficina. Alguien me siguió, pero logré perderlos. Encontré esto en el basurero del edificio. Alguien intentó destruirlo, pero no pudieron. Me dio una hoja arrugada, manchada con café. Era una lista de nombres, y el mío estaba ahí. A un lado decía, transferencia exitosa, propiedad liquidada, objetivo, neutralizada. Casi me desmayo. ¿Qué significa esto?, pregunté con un hilo de voz. Jonathan tragó saliva. Significa que usted ya no existe en sus registros. Para ellos, usted ya está muerta. Me senté en el piso, con las piernas dobladas como si tuviera 5 años otra vez. ¿Muerta? ¿Cómo que ya estoy muerta? Me toqué el pecho, el rostro. Ahí estaba yo. Viva, pero para el mundo, para los sistemas, para esa lista, ya no era nadie. Jonathan cerró la puerta con cuidado y se quedó parado, nervioso. Doña Estela, yo no entiendo mucho, pero lo que vi es grave. Hay más nombres, gente mayor, como usted. Muchos ya están muertos de verdad, otros desaparecieron. Me mostró la hoja. Aparte de mi nombre, había al menos 20 más, a un lado de cada uno. Una palabra, transferido, desalojado, silenciado. ¿Quién está detrás de esto?, le pregunté, sintiendo que la voz se me quebraba. El juez. Eso dicen los papeles. Mariana estaba muy metida. Tenía una carpeta con pruebas, documentos notariales, copias de escrituras. Todo apuntaba a que estaban usando adultos mayores para mover propiedades, limpiar dinero y luego desaparecerlos. Me faltaba el aire. Me apreté el pecho. Jonathan corrió por agua. Me la bebí de un trago, como si eso pudiera bajarme el miedo. ¿Y Mariana? ¿Tú la viste? Él negó con la cabeza. No desde la mudanza, pero alguien la ayudó. No lo hizo sola. Justo en ese momento, Marta volvió. Entró con prisa, cerró con doble llave y se asomó por la cortina. «Tenemos que salir de aquí, ya», nos miró a los dos. «Alguien está hablando. Saben que estás viva, Estela». Agarré la bolsa con la libreta, la carta, la USB y la hoja que trajo Jonathan. Marta nos metió a su bocho azul otra vez, esta vez en completo silencio. La ciudad se sentía distinta, como si estuviera a punto de estallar. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A Zapopan», dijo ella sin mirar atrás. «Necesitamos ese acta. 5289. Mariana me dijo que allí comenzó todo. Tomamos la autopista esa misma noche. Dormimos en paradas de camión, comimos pan con atún y café instantáneo. 3 días después, estábamos frente al registro civil de Zapopan. Y fue entonces cuando sucedió algo que cambió el rumbo de todo.
Busqué el acta 5289. El funcionario, un señor canoso con cara de fastidio, digitó en la computadora. Luego frunció el ceño. Me pidió una identificación. Le mostré la vieja credencial de elector, la que ya no servía pero aún tenía mi foto. Volvió a mirar la pantalla. Señora, esta acta no es suya. Es de una niña, Mariana Ramírez. Fecha, 12 de mayo, 1995. Lugar de nacimiento, Hospital General de Tonalá. Pero aquí hay algo raro. ¿Qué? Pregunté con la garganta seca. Él se inclinó hacia mí en voz baja. El acta fue modificada digitalmente hace 4 semanas. Cambiaron el nombre de la madre. Marta Ríos. Ya no dice. Mi estómago dio un vuelco. Me giré hacia Marta, que se quedó congelada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú eres su verdadera madre? Marta no dijo una sola palabra. Solo bajó la mirada y comenzó a llorar. Todo pasó en segundos. Marta me empujó hacia una puerta trasera mientras Jonathan tiraba un escritorio para bloquear el paso. Los hombres gritaban órdenes, se escuchaban radios crepitando y pasos corriendo por el mármol del registro. ¡Por aquí!, gritó Marta, jalándome con fuerza. Salimos por una puerta de servicio que daba a un callejón angosto lleno de basura y gatos callejeros. Corrimos. Como nunca en mi vida había corrido, ni cuando me persiguió un perro en la secundaria, ni cuando el mercado se incendió. Esto era diferente. Corríamos por nuestra vida. Subimos al bocho azul. Marta giró la llave y el motor rugió con un quejido. Los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos de ahí. Jonathan apenas alcanzó a meterse en el asiento trasero. Llevaba un raspón en la frente. «No pueden saber a dónde vamos», dijo Marta. «Lo que tenemos en las manos vale más que una vida». Yo apretaba el sobre con las hojas impresas, el acta 5289 y la USB como si fueran mi hijo recién nacido. Y en ese momento entendí. Mariana no solo había huido, estaba intentando destruir a ese juez, a ese monstruo, a su propio padre. Llegamos a una casa abandonada en las afueras de Zapopan. Marta dijo que ahí podríamos escondernos unas horas. Entramos a oscuras, con las persianas rotas y olor a humedad. Pero por primera vez en días, teníamos un techo y silencio. Me senté en el suelo. Todo me dolía. El cuerpo, la cabeza, el alma. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jonathan. Marta revisó los papeles. Esto no puede quedarse guardado. Hay que hacerlo público. Pero no por los canales normales. Los medios están comprados. Las autoridades también. Yo levanté la mirada. ¿Y si buscamos a alguien en el extranjero? Un periodista, un medio independiente. Jonathan sacó su celular. Tengo un contacto, un gringo que vino a hacer un reportaje sobre desapariciones. Tal vez él. Pero no terminó la frase, porque en ese instante un ruido seco se escuchó afuera, como un golpe metálico contra el cofre del bocho. Nos congelamos. Otro golpe. Marta apagó las luces. Yo me arrastré hasta la ventana, cuidando no hacer ruido, y apenas alcancé a ver la silueta de un hombre bajando de una camioneta oscura con algo en la mano. No era un arma, era una antorcha. «Nos encontraron», dijo Marta, en voz apenas audible. Jonathan maldecía entre dientes. El miedo era un animal que nos respiraba en la nuca. «Están rociando gasolina», dijo él, mirando por la rendija. No había tiempo para pensar, ni para llorar, ni para rogar. El fuego comenzó a subir por las paredes como una lengua viva. Marta gritó: «¡Por atrás! ¡Salgan por la parte de atrás!». Salimos entre humo, entre estornudos y gritos ahogados. El aire quemaba. Me ardían los ojos. Perdí un zapato en el intento. No sé cómo, pero logramos saltar la cerca trasera y caer en una zanja llena de lodo. Desde ahí vimos cómo todo se consumía. Las hojas, la USB, el acta, todo estaba dentro. Pero entonces Jonathan se giró hacia mí y dijo: «Lo guardé todo en la nube antes de salir del cibercafé. Todo. Cada hoja, el video, la libreta, está a salvo». Y en ese instante volví a creer que todavía teníamos una oportunidad.
Nunca había agradecido tanto a la tecnología como esa noche. Jonathan, ese muchacho que apenas conocía, se había convertido en nuestro ángel guardián. Mientras la casa ardía hasta los cimientos, él nos mostró desde su celular la carpeta donde había subido todo: los documentos, el video de Mariana, la lista de nombres, incluso una copia digital del Acta 5289. ¿Lo pueden rastrear?, pregunté, con el corazón aún acelerado. No este. Es una cuenta protegida, de esas que usan los periodistas. Mariana me enseñó cómo hacerlo, por si algo le pasaba. Respondió, empapado de lodo, pero con los ojos brillando. Esa noche dormimos en un taller mecánico abandonado. Marta conocía al dueño. Estaba fuera del país. Nos acomodamos en colchonetas viejas entre tuercas y garrafones. Olía a aceite quemado y soledad. Nadie nos encontraría ahí. Yo no podía dormir. Me quedé mirando al techo oxidado mientras repasaba todo: la traición, la verdad, el juez, la sangre que no compartía pero sí amaba. Mi hija, mi Mariana. ¿Estaría viva? ¿La estarían torturando? ¿O ya la habían...? No podía pensar eso. Al amanecer, Marta ya estaba haciendo llamadas desde un celular viejo. Buscaba a una periodista que había ayudado años atrás con un caso de abuso infantil en Jalisco. Una mujer valiente, decente, con agallas. Se llama Teresa Salgado, me dijo. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Al mediodía, Teresa llegó en una camioneta oxidada con placas de Veracruz. Era flaquita, con el pelo recogido en trenza y lentes gruesos. Traía una grabadora colgando del cuello y una carpeta llena de credenciales. Nos escuchó sin interrumpirnos por más de 1 hora. Al final, miró a Marta, luego a mí. Lo que ustedes tienen es dinamita, pero hay que saber cuándo encenderla. ¿Qué quiere decir?, pregunté con cautela. Si soltamos esto todo de golpe, van a matarnos antes de que siquiera llegue a la redacción. Pero si lo hacemos paso a paso, filtrando nombres, mostrando pruebas poco a poco, podemos obligarlos a salir a la luz. ¿Y Mariana?, pregunté con voz quebrada. Teresa me tomó la mano. Voy a buscarla. Conozco a gente que se mueve en los sótanos del país. Si está viva, la vamos a encontrar. Esa misma noche, Jonathan y Teresa se pusieron a trabajar. Empezaron a enviar archivos cifrados a periodistas internacionales. Teresa preparaba un reportaje encubierto. Mientras tanto, Marta y yo salimos rumbo a Guadalajara. Había un último nombre en la libreta de Mariana, uno que no habíamos investigado: Tello, notaría 18. Cuando llegamos, el lugar estaba cerrado. Preguntamos por él en los negocios vecinos. ¿El licenciado Tello? Lo mataron hace 2 semanas. Dicen que fue un robo, pero todos saben que fue por algo más. Otra puerta cerrada. Yo comenzaba a perder la esperanza. Sentía que la oscuridad nos iba ganando. Hasta que esa noche, mientras cenábamos en una fondita de paso, mi celular, el viejo Nokia que apenas usaba, sonó. Un número desconocido. Contesté. Al principio solo se oía estática. Luego, una voz muy débil, apenas un susurro, como si saliera de una cueva lejana. «¡Mamá!». Casi se me cae el alma. «¿Mariana? ¿Dónde estás? ¿Estás bien?». Pero antes de que pudiera responder, la llamada se cortó y la pantalla del celular se apagó para siempre. Me quedé con el celular en la mano, apretándolo contra el pecho, como si pudiera sacarle la voz de mi hija a la fuerza. El aparato estaba muerto. Intentamos encenderlo, sacarle la pila, soplarle como si fuera un control viejo. Nada, no prendió más. Marta me miraba en silencio. Jonathan se mordía las uñas. Teresa anotaba la hora exacta en su libreta, como si cada segundo contara, y lo contaba, porque esa voz, aunque débil, aunque entrecortada, era Mariana. Y estaba viva. «No fue una llamada cualquiera», dijo Teresa, con esa voz segura de quien ha visto muchas cosas. «Fue hecha desde una red encriptada. Tal vez alguien la ayudó, o tal vez alguien la está obligando». Yo no sabía si gritar o agradecer, porque si estaba viva, aún había esperanza, pero también significaba que estaba en manos de esa gente, del juez, de sus monstruos. Teresa se comunicó con uno de sus contactos en telecomunicaciones, un hacker retirado que ahora vendía churros en el centro. Le pasó el número,
los segundos que duró la llamada, todo. «Denme 2 días», dijo la voz del hacker por altavoz. «Tal vez pueda rastrear el origen, pero no prometo milagros». 2 días, 2 días de espera con el corazón en la garganta. Mientras tanto, Teresa publicó el primer artículo. Titular: Red de despojos. Adultos mayores, víctimas de red criminal vinculada al Poder Judicial. No usó nuestros nombres, pero usó los documentos, la libreta, fragmentos del video de Mariana, donde no se le veía la cara, y en menos de 24 horas explotó. Cadenas de noticias internacionales lo replicaron. Periodistas en España, Argentina, hasta en Estados Unidos, comenzaron a hablar del juez invisible. En México, silencio. Solo un pequeño blog local se atrevió a mencionarlo. Esa noche nos cambiamos de escondite. Otra casa prestada, otro baño sin agua, otro colchón inflado. Y cuando pensábamos que nada podía ser peor, llegó una noticia que nos dejó helados. El hacker llamó. «Rastreé el origen de la llamada», dijo. «Fue hecha desde un sanatorio en las afueras de Puebla, pero no figura en ningún registro médico. Es como un hospital, fantasma». Marta frunció el ceño. ¿Y el nombre del lugar? Hubo un silencio del otro lado. El invierno. Sentí cómo se me helaban los huesos. Era la frase clave que Mariana había dicho en su video, la misma que debía mencionar a Marta. El invierno fue largo. «El invierno es real», susurró Teresa. Jonathan abrió su laptop y comenzó a buscar en mapas ocultos, registros históricos, imágenes satelitales. Al cabo de 1 hora, lo encontró. Una vieja hacienda, rodeada de campo, sin nombre en Google Maps, pero visible desde el cielo. «Ahí es», dije, sin dudarlo. «Ahí tienen a Mariana». Marta me tomó del brazo. «No podemos ir así. Nos matan antes de cruzar la reja». Pero ya era tarde, porque esa noche decidí que iba a recuperar a mi hija, viva o muerta, y para eso necesitaba hacer algo que jamás pensé en mi vida: enfrentar al juez, cara a cara. Dicen que el miedo paraliza, pero también puede hacerte avanzar cuando ya no te queda nada que perder. Esa madrugada, mientras todos dormían en el piso frío de aquella casa prestada, yo escribí una carta para dejarla sobre la mesa. No por dramatismo, sino por si no regresaba. «Voy por mi hija, no esperen por mí, no me busquen. Estela». Metí lo esencial en una mochila. La libreta digital de Mariana en una USB duplicada por Jonathan, algo de dinero que Teresa me dio, una linterna pequeña, una navaja oxidada que guardaba desde los tiempos de mi marido y un rosario viejo. Salí caminando como quien va al mercado, pero el corazón me temblaba como si fuera a la guerra. Tomé un camión de red urbana hasta la última terminal, luego un taxi colectivo. Mentí al chofer. Le dije que iba a ver a mi hermana enferma a una ranchería. Nadie sospecha de una señora mayor con ojos llorosos. Al llegar al punto indicado por el hacker, esa hacienda fantasma en las afueras de Puebla, me bajé sin saber qué esperaba encontrar. La estructura era inmensa, de piedra envejecida, rodeada de campos secos. No había letreros, ni señal, ni portón visible, solo un camino de tierra que se perdía entre árboles muertos. Caminé, y entonces lo vi, un muro blanco, con cámaras en las esquinas, una reja metálica detrás de arbustos podados con precisión, y un guardia, sentado en una caseta de vigilancia, jugando con su celular. Parecía un centro de rehabilitación privado. Pero algo en el aire olía a encierro. Me acerqué sin miedo. Al llegar, fingí voz temblorosa. «Disculpe, mi hija fue internada aquí. Se llama Mariana Ramírez. Tiene 29 años. Me dijeron que estaba aquí». El guardia me miró sin mover la cara, como si ya hubiera ensayado la respuesta. «No tenemos a nadie con ese nombre, señora. Aquí es un centro privado. Solo con cita médica y orden judicial se puede ingresar». Mi estómago se apretó. «Por favor», insistí. «Solo quiero verla. 5 minutos. Le juro que...». «No hay Mariana Ramírez», repitió. Y justo cuando me iba a dar por vencida, vi algo. A lo lejos,
Entre la rendija de la puerta metálica, una figura con bata blanca cruzando un pasillo. Era una mujer, delgada, de cabello largo, cabizbaja. Yo conocía esa espalda, esa forma de caminar, ese temblor en las manos. «Mariana», grité, golpeando la reja con desesperación. «Mariana, soy yo». El guardia se puso de pie de inmediato, tocó un botón rojo y todo se cerró con un sonido seco. Salió otro hombre desde adentro, más grande, más amenazante. «Señora, retírese inmediatamente o llamamos a la policía». Pero ya era tarde, porque la mujer con la bata se detuvo. Giró lentamente la cabeza, y nuestros ojos se encontraron. Era ella, mi hija, con los labios partidos, una cicatriz en la frente, y una mirada que no había visto jamás, como si ya no supiera quién era. La mirada de Mariana no era la de mi hija, era la de una sombra, una versión rota, perdida. Se quedó quieta unos segundos, observándome a través de las rejas, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. Y luego, antes de que pudiera decir una sola palabra más, un hombre con bata gris la tomó del brazo y se la llevó. «¡No! ¡Déjenla!», grité, golpeando con fuerza la reja. «Mariana, soy yo, tu mamá, no me dejes». Pero ella no respondió. Solo volteó una última vez antes de que la arrastraran por el pasillo, como un fantasma entre las paredes de ese infierno blanco. Los guardias me empujaron sin tocarme. «Váyase, señora, por su seguridad». Regresé al camino de tierra, pero no me fui. Me escondí entre los matorrales, esperando. El sol se ocultó, las luces del edificio se encendieron, y yo me quedé ahí, envuelta en mi rebozo, sin moverme, como coyote esperando el momento. Cerca de la medianoche, vi una camioneta salir. Era negra, polarizada. La seguí con la mirada, y cuando se perdió entre los árboles, supe que era ahora o nunca. Di la vuelta por detrás del terreno. Encontré un punto débil, una malla vieja, medio rota, que parecía no haber sido reparada en años. Me metí a gatas, cuidando que no se atorara el rebozo. Cada rama que crujía bajo mis rodillas me hacía contener el aliento. Adentro era peor de lo que imaginaba. El lugar no era un hospital ni una clínica, era una prisión disfrazada. Celdas disfrazadas de cuartos, cámaras por todos lados, puertas de seguridad y silencio, un silencio que gritaba. Me escabullí por un pasillo lateral, escuché pasos, respiraciones, murmullos. Me pegué a una pared y avancé hasta llegar a una oficina vacía. Entré. Estaba llena de expedientes, carpetas polvorientas, sellos de instituciones públicas y pantallas. Una de ellas mostraba el pasillo donde habían llevado a Mariana. La imagen en blanco y negro mostraba su celda, un cuarto frío, sin ventanas, con una cama de metal y un inodoro sin tapa. Ella estaba sentada en la orilla, abrazando las piernas. Lloraba. Sentí cómo me rompía por dentro, pero no podía ir directo. Necesitaba saber más. Busqué en los cajones y ahí lo encontré. Un expediente con su nombre, Ramírez Ríos, Mariana. Código 023B. Y lo que leí me congeló la sangre. Diagnóstico: trastorno paranoide severo. Ingreso forzoso por orden judicial. Autorizado por juez A. B. Águila. Habían fabricado un diagnóstico. La habían declarado loca, para encerrarla legalmente. La firma del juez estaba ahí. Grande, firme, arrogante. Y al fondo del expediente, una nota manuscrita. No permitir contacto con la madre. Riesgo de filtración. Código rojo si aparece. Yo era el código rojo. En ese instante, se escuchó un ruido detrás de mí. Cerré el expediente de golpe y lo metí en mi mochila. Me giré. Una mujer con uniforme blanco estaba en la puerta. Nos miramos a los ojos. Ella dudó, y luego murmuró: «¿Usted es la señora Estela?». Asentí, paralizada. «Sígame, rápido, no tenemos mucho tiempo. Mariana me pidió que la ayudara, si usted llegaba». La mujer cerró la puerta con cuidado y me hizo una seña para que guardara silencio. Su nombre, según el gafete que colgaba de su cuello, era Norma Ledesma.
Tenía ojos cansados pero decididos, y se movía como alguien que conocía los pasillos del infierno de memoria. Trabajo aquí desde hace 6 años. He visto cosas que no puedo ni contar. Mariana es distinta. Ella peleó desde el primer día. No se quebró. Por eso la tienen aislada. Me dijo en voz baja mientras avanzábamos por un pasillo angosto, apenas iluminado Pasamos por junto a luces puertas cerradas intermitentes. con Barrotes por dentro. Escuché susurros, llantos, algunas carcajadas perdidas que ponían los pelos de punta. Esto no era un sanatorio, era una bodega humana. Una trampa para encerrar a quienes sabían demasiado. ¿Por qué la metieron aquí?, le pregunté. Dijo que era hija del juez Águila, que tenía pruebas, que podía destruirlo. Nadie le creyó, o no quisieron creerle. La declararon inestable, y aquí la enterraron viva. Llegamos a una puerta metálica con 2 candados. Norma sacó un manojo de llaves y abrió con rapidez. Mariana estaba recostada, cubierta con una cobija delgada. Se sentó de golpe al vernos entrar. «Mamá». La palabra salió como un gemido. Corrí hacia ella y la abracé. Sentí su cuerpo delgado, sus huesos, el temblor en sus manos. Lloramos juntas, lloramos como cuando murió su papá, como cuando la dejé en la universidad, como cuando la vida nos pateó otra vez. «Pensé que nunca me encontrarías», susurró. «No me importa cuántas veces tenga que cruzar el infierno, mija, si tú estás al final». Norma cerró la puerta tras nosotras. «Tenemos poco tiempo. A las 3 de la mañana cambian los turnos. Podemos salir por la lavandería, pero debe ser ya». Mariana trató de ponerse de pie, pero le costaba. Estaba débil. Caminaba como si tuviera vidrios en las plantas de los pies, pero caminaba. Y eso ya era milagro. Norma nos guió por pasillos traseros. Bajamos unas escaleras de concreto, pasamos entre carritos de sábanas sucias y depósitos de cloro. Todo olía a encierro, a químicos, a mentira. En la puerta trasera, un sensor rojo bloqueaba la salida. Norma sacó una tarjeta y la pasó. Un pitido. Silencio. Pero no se abrió. «Mierda», murmuró. «Cambiar». Antes de que pudiera terminar, una alarma aguda llenó el lugar. Nos descubrieron. Tomé a Mariana de la mano y salimos por un pasillo lateral. Detrás de nosotras, pasos, gritos, luces. Norma corrió en dirección contraria, atrayendo a los guardias. «Yo los distraigo. Vayan al este. Hay una reja rota detrás del generador». No dudamos. Corrimos. Mis piernas ardían. Mariana tropezaba. La arrastraba como podía. Las luces de las linternas rebotaban cerca. El generador rugía. Y ahí, justo donde Norma había dicho, había una reja doblada, oxidada, medio abierta. Pasamos. Cortes en los brazos, el aire entrando como cuchillos en los pulmones, pero pasamos. Corrimos hacia el campo, cubriéndonos con la oscuridad, y cuando por fin encontramos un camino de terracería, nos detuvimos, jadeando. Mariana se giró hacia mí, aún temblando. «Mamá, ahora vamos a destruir a ese desgraciado». El amanecer nos encontró escondidas en un viejo establo abandonado, cubiertas de tierra, sangre seca y el miedo aún vibrando en los huesos. Mariana apenas hablaba. Se había quedado muda por el cansancio, o por el trauma, o por las 2 cosas. Yo la cubrí con mi rebozo. Le di el último pan que traía en la mochila y me senté junto a ella a esperar. A las 7:15 a.m. Era un modelo de Mariana vibró, oculto en una costura de su bata. Norma se lo había dado antes de que nos separáramos. Un mensaje apareció en la pantalla. «Si salieron vivas, vayan al punto seguro. Instrucciones en el archivo. Cuiden el dispositivo. N». El archivo estaba cifrado. Mariana, aún con las manos temblorosas, tecleó una clave que yo no entendía. Era su cumpleaños, su número de matrícula y una palabra: Águila. El archivo se abrió. Un mapa. Un punto marcado en las afueras de Cholula. Un símbolo. Una pluma blanca dentro de un círculo rojo. «¿Qué es eso?», pregunté. Mariana tragó saliva. «La última pista. El escondite donde guardaron el expediente completo del juez. Nombres, cuentas, videos, todo».
Norma ayudó a Mariana a ocultarlo semanas antes de que la atraparan. No lo dudamos. Pedimos ayuda a Teresa, quien ya estaba informada. En menos de 2 horas, Jonathan nos recogió en una camioneta sin placas, camuflada con lonas. Nos abrazamos sin decir palabra. Él solo murmuró: «Ya casi, doña Estela, ya casi». El viaje fue largo, silencioso. El sol se alzaba con furia y parecía que todo el mundo seguía girando sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar al punto marcado, nos encontramos con una pequeña iglesia abandonada, de adobe, con una cruz rota en la fachada y gallinas sueltas por ahí. Detrás, bajo una lápida falsa, había una caja metálica. Jonathan la abrió. Dentro, en bolsas selladas, estaba todo: documentos notariales, correos impresos, fotografías de reuniones secretas, estados de cuenta de bancos suizos, audios con voces de jueces, políticos, empresarios, y al centro de todo, una foto clara del hombre con toga negra y mirada arrogante: Águila Blanca. El verdadero nombre estaba escrito detrás: Agustín Berruecos Álvarez, juez federal, presidente del Comité de Reforma Judicial, el monstruo, el padre biológico de Mariana. «Este es el fin de su reinado», dijo Mariana con voz ronca, pero llena de fuego. Teresa comenzó a escanear todo. Llamó a su red de contactos. En pocas horas, el expediente completo estaría en manos de periodistas internacionales, activistas, embajadas. Pero justo cuando pensábamos que por fin teníamos la victoria al alcance, recibimos una llamada desde un número desconocido. Jonathan contestó. Su rostro se desfiguró. Nos pasó el celular. Del otro lado, una voz gruesa, áspera, familiar. «Doña Estela, Mariana, les felicito. Tienen todo. Pero si lo publican, Marta no verá la luz del día otra vez. Piensen bien. Tienen 12 horas. O entregan los documentos, o muere». La llamada se cortó. Mariana se quedó en silencio. Yo solo apreté los puños, porque ahora había una vida más en juego. No recuerdo haber sentido tanto coraje en mi vida, ni cuando Ernesto murió en aquel accidente, ni cuando firmé sin saber que estaba perdiéndolo todo, ni siquiera cuando vi a Mariana atrapada en ese infierno de paredes blancas. Pero escuchar esa voz que me hablaba como si fuéramos piezas de ajedrez, como si la vida de Marta valiera lo mismo que un folder, me hizo hervir la sangre. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Jonathan, con la mandíbula apretada. Mariana no contestó de inmediato. Miraba el expediente extendido sobre la mesa rústica de la capilla, como si buscara una salida entre las letras. «Si entregamos esto, se acaba todo», dije. «El juez gana, otra vez. Y si lo publicamos sin asegurarnos de que Marta esté viva, puede ser una trampa. Puede matarla al instante», agregó Teresa, pensativa. El silencio era tan denso que casi dolía. Entonces Mariana dijo: «Voy a intercambiarme por ella». «¿Qué?», exclamamos todos. «Él no me quiere muerta». «Todavía no, me quiere silenciada. Si voy en persona, con los documentos falsos que hicimos, tal vez crea que estoy dispuesta a negociar, que quiero borrar todo y desaparecer». «Es una locura», dije. «No puedes. Yo la metí en esto, mamá. Yo le pedí que cuidara de ti. Yo la metí en la historia que ella quiso olvidar. No puedo dejarla morir por mí». «No estás sola», dijo Teresa, firme. «Vamos a hacer esto bien, planeado, grabado, cada paso». Durante las siguientes 6 horas trazamos el plan. Jonathan editó una versión falsa del expediente con documentos manipulados. Mariana grabó un mensaje en video fingiendo aceptar el trato. Teresa activó su red de periodistas para alertarlos de que, si no sabían de nosotras en 24 horas, publicaran todo. A las 10:43 p.m. recibimos las coordenadas del intercambio, una bodega abandonada en las afueras de Atlixco, cerca de una vieja zona industrial. Mariana iría sola, con una cámara oculta en el broche de su blusa. Nosotros estaríamos a 600 metros, monitoreando desde una camioneta con conexión remota. Nos abrazamos antes de que saliera. «Si algo sale mal», comenzó a decirme. «No va a salir mal», la interrumpí. «Tú eres mi hija, y esta vez
No voy a perderte. La vimos alejarse entre las sombras, con pasos firmes, como si no tuviera miedo. Pero yo la conozco, yo la crié, y sabía que en ese pecho, la ansiedad le quemaba como fuego. Desde la pantalla del dron vimos la entrada de la bodega abrirse. Mariana entró. Adentro, el lugar era oscuro, apenas iluminado por focos colgando como dientes viejos. Una figura se acercó, alta, robusta, cabello blanco. El juez, él, Agustín Berruecos. Mariana se detuvo a 2 metros. Le tendió el folder falso. Cumplí mi parte, suéltala, dijo. Él sonrió. Una De sonrisa esas que se torcida, clavan, burlona. Creí que habías aprendido, mija. El poder no se negocia. Y justo cuando alzó la mano, se escuchó un disparo. El dron se sacudió. La imagen se volvió negra. Y en la camioneta todos gritamos al mismo tiempo. ¡Mariana! El grito se me atoró en el pecho. Jonathan golpeaba la pantalla como si así pudiera devolverle la imagen. Teresa intentaba reconectar la señal del dron. Sus manos temblaban, pero su rostro seguía frío, enfocado. Yo sentía que me iba a desmayar. Mis piernas ya no respondían. No puede estar muerta, no puede, repetía una y otra vez, sin saber si rezaba o maldecía. Finalmente, la imagen volvió, pero borrosa, con interferencias. La cámara temblaba. Se veían siluetas moviéndose, una linterna agitada, un cuerpo en el suelo. ¡Asum! La imagen se enfocó justo a tiempo para ver a Mariana de rodillas, con las manos arriba, viva, ensangrentada, sí, pero viva. Frente a ella, el juez caía hacia atrás, con la camisa blanca manchada de rojo. Había alguien más, oculto entre las sombras, con un arma aún humeante. ¿Quién disparó?, preguntó Jonathan, sin poder creer lo que veíamos. La cámara giró justo a tiempo para mostrar el rostro de Norma. Estaba viva. Había llegado antes que nosotros, y lo había hecho. El juez cayó con los ojos abiertos. Un disparo al pecho, mortal, final. Mariana se acercó a él, lo miró en silencio y le dijo algo que no pudimos escuchar, pero que después me contaría. No soy tu hija, soy la hija de la mujer que no tuvo miedo. Los demás guardias salieron corriendo. El caos se desató. Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Teresa ya había activado el protocolo de emergencia. Los documentos reales estaban siendo enviados en ese instante a 5 medios internacionales y una organización de derechos humanos. Corrimos hacia la bodega. Mariana salió tambaleándose, con Norma ayudándola. Yo la abracé como si me la hubieran devuelto del más allá. Estaba viva, magullada, herida, pero de pie, y eso era suficiente. Marta estaba en una camioneta a pocos metros, atada, golpeada, pero también viva. La abracé con fuerza. Ella lloró, por primera vez en años. «Perdóname», me dijo. «No hay nada que perdonar. Eres parte de esta historia, y aquí no dejamos a nadie atrás». La policía llegó minutos después, pero esta vez no eran los corruptos. Eran los buenos, enviados por la única jueza que aún tenía vergüenza en el país, gracias a la presión internacional que Teresa activó. El cuerpo del juez fue levantado como prueba. Los expedientes, verificados, las víctimas, identificadas. Comenzó un operativo nacional. En los días siguientes, cayeron 3 magistrados, 2 gobernadores y un exsecretario de Justicia. La red se desmoronaba, y nosotras habíamos sido la chispa. Pero esa noche no hubo celebración. Solo silencio, solo heridas abiertas, cuerpos exhaustos y una luna llena que nos miraba desde arriba, como diciendo, aún falta. Y tenía razón, porque el sistema no cae con una bala, cae con memoria. Pasaron 3 días de interrogatorios, peritajes, ruedas de prensa, mentiras que se desmoronaban y verdades que dolían más de lo que imaginamos. Mariana permanecía bajo custodia médica en un hospital del gobierno, ahora protegido por agentes federales que, al menos esta vez, parecían estar de nuestro lado. Yo no me despegaba de ella. Le daba de comer, le limpiaba el sudor, le sostenía la mano cuando llegaban las pesadillas. Dormía poco, despertaba llorando.
A veces no decía nada por horas. Otras veces murmuraba cosas como «el archivo estaba mal» o «ese hombre no merecía una tumba». Yo no le pedía explicaciones, solo la abrazaba. Marta estaba en otro hospital, recuperándose de las heridas que le habían dejado sus captores. Tenía costillas rotas, la cara hinchada y un hematoma en el ojo, pero estaba viva. Aún así, no hablaba mucho. Me costó un día entero lograr que me mirara a los ojos. «¿Qué sientes?», le pregunté, sentadas en una banca del patio, rodeadas de árboles viejos. Marta suspiró. «Vergüenza. No tienes por qué. Todo esto fue más grande que tú, que yo, que todas. Fui cobarde, Estela. Cuando la parí, me obligaron a callar. Cuando ella creció, me obligué a desaparecer. Y cuando volví, pensé que podía hacer las paces contigo, pero solo abrí más heridas». La miré. El ojo morado. No era una villana, voz temblorosa. Era otra víctima, los dedos como muchas apretando de nosotras. El rosario. «Mariana tiene 2 madres», le dije. «Una la trajo al mundo, otra la sostuvo cuando el mundo se vino abajo. Ninguna es menos, pero ahora tenemos que ser más que madres, tenemos que ser testigos». En esos días, el nombre de Mariana se volvió símbolo. La hija del juez que lo derrumbó. Así la llamaban en los noticieros. Teresa se encargó de que cada palabra fuera verificada. Cada documento, escaneado. Cada víctima, nombrada, una por una. Y entonces llegó la invitación, una comparecencia ante la Suprema Corte. Querían escucharla, a Mariana, para que contara lo que vivió, lo que descubrió, lo que sabía. Todo frente a jueces, cámaras y el país entero. «No tienes que hacerlo si no quieres», le dije esa noche, mientras cenábamos sopa de arroz con pan duro en su habitación. Mariana tragó despacio. Sus ojos ya no temblaban tanto. «Claro que quiero», respondió. «Pero no quiero que me escuchen por ser la hija del juez. Quiero que me escuchen por ser hija de Estela Ramírez». Me reí, lloré, no sé qué hice. Solo sé que la abracé tan fuerte que el suero casi se le cae. «¿Y si te tiemblan las piernas allá arriba?», le pregunté. «Me las vas a estar sujetando desde la banca, ¿no?». «Siempre». Días después, llegó el momento. Vestida con blusa blanca y pantalón negro, el cabello recogido y las cicatrices a la vista, Mariana subió a la tribuna del Congreso. La sala estaba llena. Cientos de cámaras, rostros poderosos, y millones viéndola desde sus casas. Tomó el micrófono y dijo: «Me llamo Mariana Ramírez. Fui abogada en un sistema que calla. Fui hija de un monstruo. Pero también fui hija de una costurera que no se rindió. Y hoy vengo a hablar por todas las voces que ustedes callaron». Y en ese instante, su voz quebró al país. La sala entera guardó silencio. Se podían oír las respiraciones contenidas, el zumbido de las cámaras, los dedos de algún periodista temblando contra el teclado. Mariana sostenía el micrófono con ambas manos. No temblaba, no se agachaba, estaba firme, íntegra, viva. Yo crecí creyendo que la justicia era un camino, que si uno trabajaba duro, estudiaba, obedecía, podía hacer del mundo un lugar más limpio. Pero me equivoqué. No basta con saber leyes, hay que desobedecerlas cuando son injustas. Y eso hice, aunque me costara todo. Los magistrados la escuchaban con expresiones impenetrables. Uno bostezaba, otro leía algo en su celular, pero entre el público vi ojos brillando, rostros que asentían, gente mayor, mujeres de rebozo, hombres humildes. Ellos sabían, ellos también habían sido víctimas. Mariana continuó: «El hombre que me trajo al mundo fue también el que me enterró viva. No con tierra, sino con silencio, con papeles falsos, con diagnósticos inventados. No soy la única, hay cientos, tal vez miles, y no todas viven para contarlo». Teresa, sentada a mi lado, me apretó la mano. Estábamos al borde del llanto. Si estoy aquí es porque alguien no firmó la renuncia. Porque una mujer con las manos rotas de coser me buscó entre el fuego y el barro. Porque otra, que me parió en secreto, enfrentó al mismo infierno que la obligó a callar. Hoy hablo por ellas, por las que fueron silenciadas, por las que no llegaron,
y por las que todavía creen que ser viejas, pobres o invisibles es una condena. En ese momento, el salón se puso de pie. No los políticos, no los jueces, el pueblo, la gente de verdad. Aplaudían sin gritar, llorando. Porque Mariana no solo hablaba con la voz, hablaba con las cicatrices. Después de la audiencia, vinieron las amenazas, por supuesto. 3 intentos de hackeo. Un sobre con una bala falsa en la puerta del diario. Pero ya era tarde. La historia había sido contada, y no había forma de encerrarla otra vez. Una semana después, la Suprema Corte ordenó la reapertura de más de 200 casos de despojo a adultos mayores. Se inició un juicio nacional contra 47 funcionarios, y aunque muchos escaparon, otros cayeron. El nombre del juez Berruecos fue retirado de placas, documentos, retratos institucionales. Se borró su figura, pero no su crimen, porque la memoria, esa sí no se borra. Y nosotras volvimos a casa. No una casa con paredes y tejas, no, esa ya no existía. Volvimos a la casa que construimos con dolor y amor. Una cocina donde cabían las 2 madres y una hija. Una mesa con pan, café y risas nuevas. Y una promesa: nunca más nos van a callar. Después de la tormenta vino el silencio. No uno de esos que asustan, sino uno que cura. Un silencio de descanso, de alma limpia, de misión cumplida. Nos instalamos en una casa sencilla en las afueras de Guadalajara. No tenía lujos, pero tenía lo que más habíamos perdido: paz. Mariana aún cargaba con la ansiedad de lo vivido. A veces se despertaba en medio de la noche, gritando nombres, reviviendo pasillos blancos, puertas cerradas, diagnósticos falsos. Yo la abrazaba, Marta también. En silencio, sin preguntas. Los periodistas nos dejaban en paz. Por fin, las cámaras se apagaron. Pero la historia siguió girando en redes, en programas de análisis, en universidades donde se hablaba del caso como ejemplo de lucha contra el sistema corrupto. Mariana, sin quererlo, se había convertido en símbolo. Pero ella solo quería ser hija. Solo eso. Un día, al regresar del mercado, la encontré revisando una caja de fotos. Tenía una sonrisa leve, nostálgica. ¿Recuerdas esta?, me preguntó, mostrándome una foto donde tenía 6 años, cubierta de lodo, con 2 coletas torcidas y los dientes de leche chuecos. Ese día caíste en el canal por querer rescatar un globo, le dije, riendo. Casi te da tifoidea. Fuiste por mí sin pensarlo, murmuró. Lo haría 1000 veces. Ella guardó la foto en su bolsillo. Y ahora me toca a mí rescatar a otras. Me sorprendió. ¿A qué te refieres? Voy a abrir una fundación para mujeres como tú, como Marta, como yo, mujeres invisibles, maltratadas por el sistema. No quiero que otra pase lo que yo pasé, ni lo que tú viviste. La abracé. No dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta del tamaño del mundo. Los días pasaban lentos, como si la vida nos compensara por todo lo vivido. Cocinábamos juntas. Marta enseñó a Mariana a preparar buñuelos, y Mariana me enseñó a usar el Internet para algo más que ver recetas. Pero no todo era calma. Una tarde recibí un sobre sin remitente. Dentro, una hoja doblada y una sola frase: esto no ha terminado. Se me heló la sangre. Mariana lo leyó con calma. Me miró a los ojos. Me fortalecen, no me asustan. Jonathan vino al día siguiente. Se estaba quedando en la capital, trabajando con Teresa en una red de vigilancia ciudadana. Nos traía noticias. Habían identificado a otros 3 jueces vinculados a la red de Berruecos. Estaban escapando del país. No importa, dijo Mariana. La verdad ya tiene pies, y los pies caminan solos. Esa noche cenamos las 3 juntas, Marta, Mariana y yo, como familia. Marta sirvió sopa de lentejas. Mariana puso música en el celular. Yo encendí una vela vieja, de esas que guardaba para momentos especiales. ¿Por qué la vela?, preguntó Mariana. Porque sobrevivimos, mija, y eso merece luz. Encendí la vela con cuidado, como si ese pequeño fuego fuera más que una llama. Para nosotras, lo era. Era símbolo de vida, de persistencia.
de todo lo que nos quisieron quitar y no pudieron. Mariana la miraba en silencio, como hipnotizada. Cuando era niña, siempre tenías una vela encendida cuando me enfermaba, dijo de pronto. Decías que la luz espantaba lo malo. Asentí, sonriendo. Y funcionaba, ¿no? Mariana rió bajito. Marta, desde la cocina, agregó. Funcionó tanto que ahora eres tú quien espanta monstruos. Esa noche dormimos las 3 en la misma casa, por primera vez en más de 30 años. Cada una en su colchón, en la sala, como en los viejos tiempos, contándonos cosas que antes dolían demasiado para decirse. Marta nos habló de su encierro, de cómo había pasado 3 días sin agua, en un cuarto oscuro, sin saber si viviría. Dijo que cada vez que estaba por rendirse, pensaba en Mariana de niña, en el instante en que la tuvo en brazos por primera vez, antes de que se la arrebataran. Prometí que algún día volvería a verla, libre. Y ese día había llegado. A la mañana siguiente, Teresa llamó con noticias. El presidente había ordenado la creación de una comisión especial para víctimas de despojo, y querían a Mariana como asesora. ¿Aceptas?, le pregunté. Mariana dudó, no por miedo, sino por responsabilidad. Solo si me dejan hablar con las víctimas directamente, sin intermediarios, sin filtros. Teresa sonrió al otro lado de la línea. Ya los traes asustados, Mariana. Vas a poder hacer lo que quieras. Y lo hizo. Durante semanas, Mariana viajó por el país. Visitó hogares de ancianos, colonias marginadas, comunidades indígenas donde los despojos eran más comunes que los cumpleaños. Recogió testimonios, entregó copias del expediente, dio entrevistas sin maquillaje, sin poses, con la voz de una mujer rota, pero entera. Yo la acompañé a algunos lugares, a veces solo como mamá que observa desde una banquita. Otras, como testigo viviente, cuando me presentaban, decían, ella es Estela Ramírez, la mujer que lo perdió todo, y lo volvió a levantar con las manos. Marta, por su parte, volvió a trabajar en el DIF, pero esta vez en un programa para madres adolescentes. Decía que quería evitar que otras vivieran lo que ella vivió, que el silencio no volviera a ser una condena. Una tarde, mientras tomábamos café con pan en la terraza, Mariana me dijo algo que se me quedó tatuado en el alma. Me robaron muchas cosas, mamá, pero no me robaron la voz. Esa me la diste tú. Yo no respondí. Solo la abracé, porque a veces las palabras sobran. Esa noche prendimos otra vela, por las que ya no están, por las que siguen peleando, por las que aún no saben que pueden levantarse. Y antes de dormir, Mariana escribió algo en su libreta. Yo me asomé sin querer y leí. El sol brillaba alto esa mañana, pero no era por eso que sentíamos calor en el pecho. Algo había cambiado en el aire. Las vecinas nos saludaban con respeto. La gente se acercaba a darnos las gracias. No por ser famosas, sino por haber dicho en voz alta lo que tantas callaban. Mariana pasaba sus días organizando la documentación para la fundación que estaba por abrir. Voz de Fuego, un espacio legal y emocional para mujeres víctimas del sistema. Jonathan y Teresa estaban a cargo de la parte técnica y de comunicación. Marta y yo apoyábamos en lo que podíamos, desde revisar papeles hasta recibir a las primeras solicitantes. Un día llegó una mujer con la cara quemada por el sol, arrugada por los años y los golpes. Llevaba una carpeta bajo el brazo y el alma colgando de un hilo. Nos contó que su hijo la había hecho firmar un poder y luego la dejó en la calle. Sonaba a mi historia, pero era la de muchas. Mariana la abrazó sin decirle nada. Luego le ofreció agua, le pidió su número y le dijo, «No te preocupes, ya no estás sola». Yo la miraba actuar y no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Pensaba en lo cerca que estuvo de no sobrevivir, de no contarlo, de quedarse atrapada para siempre en aquel sanatorio blanco. Pero ahí estaba, viva, guerrera, luz. Esa noche, después de cenar, me pidió que la acompañara al cementerio. Marta también quiso venir. Llevamos 3 velas, pan, café y flores secas. No íbamos a visitar a nadie en particular, pero Mariana se detuvo frente a una tumba sin nombre.
solo una cruz de hierro oxidada. Esta era una de las víctimas del juez, nos explicó. Una señora de Chiapas que perdió su rancho, su apellido, su voz. Murió aquí, sola, hace años. La enterraron sin nombre. Nos arrodillamos, prendimos una vela y por primera vez Mariana habló en voz alta. Hoy te nombro. Hoy te recuerdo. Y juro que ninguna más se irá en silencio. Yo lloré. Marta también. Al regresar a casa, Mariana abrió su libreta y escribió: No somos sobrevivientes, somos testigos. Los días pasaban lento, sin sobresaltos, pero en el fondo sabíamos que no todo había terminado. Aunque el juez estuviera muerto, sus redes seguían vivas en otros rincones. Aún quedaban jueces, abogados, notarios, hienas disfrazadas de funcionarios. Una mañana, Mariana recibió un correo sin remitente, solo una imagen adjunta, una foto, de nosotras tres, cenando en la terraza, tomada desde afuera. ¿Qué significa esto?, pregunté, con el estómago hecho nudo. Mariana no respondió. Solo se levantó, cerró las cortinas y dijo con voz firme: Significa que volvimos a incomodar. No dijimos nada más esa noche. Cerramos puertas, apagamos luces y revisamos cada rincón de la casa. Mariana contactó a Jonathan, quien rápidamente instaló cámaras de seguridad, sensores y un sistema de respaldo en la nube. Teresa mandó una advertencia a su red. Alguien nos estaba vigilando de nuevo, pero esta vez no huimos. Esta vez no éramos las mismas. Mariana convocó una rueda de prensa, no para asustar, sino para exponer. Frente a decenas de medios, dijo: Hace un mes recibimos una foto tomada sin nuestro consentimiento. Una advertencia silenciosa. Pero no tenemos miedo. El miedo ya no vive aquí. A quienes nos vigilan, aquí estamos, viéndolos también. Las redes explotaron. El hashtag Tino Nosotras Las Vemos se volvió tendencia. Mujeres de todo el país compartieron fotos de vigilancia que habían recibido en el pasado, cuando denunciaban, cuando firmaban, cuando se atrevían. La fundación creció. Cada día llegaban más víctimas, algunas con papeles. Marta comenzó a dar charlas en escuelas sobre violencia familiar y despojo legal. Yo me convertí en una especie de abuela comunitaria, como me decían. Escuchaba, abrazaba, aconsejaba y tejía mientras lo hacía. Y entonces llegó la carta, sellada, escrita a mano, con tinta negra. La abrimos juntas. Decía: Están despertando al país, y eso tiene precio. Cuiden sus pasos. El juez no fue el único. Mariana la dejó sobre la mesa. La observó largo rato. Luego dijo: Sabía que vendría, pero no vamos a parar. Si hay más, los sacaremos, uno por uno. Jonathan nos mostró una lista que estaba armando junto a otros investigadores independientes. Un mapa con puntos rojos por todo el país. Red de notarios, falsos peritos, funcionarios corruptos, médicos que firmaban diagnósticos falsos para encerrar adultos mayores. La red era más grande de lo que pensábamos. Esto ya no es solo nuestra lucha, dijo Teresa. Es la de todos. Un canal de televisión pidió hacer una serie documental sobre el caso. Mariana aceptó con una sola condición. La protagonista no soy yo, es mi madre. Me reí cuando me lo dijo. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que hacía tamales y remendaba uniformes mientras ustedes caían en conspiraciones de Estado? Mariana me abrazó. Quiero que el mundo sepa que una mujer con las uñas despintadas, un rebozo viejo y un corazón enorme le ganó al monstruo. Yo no dije nada, solo le besé la frente, porque si algo había aprendido en esos meses era que no hacía falta gritar para ser escuchada. A veces basta con resistir, y esa noche, mientras tejía en la sala, escribí en mi libreta, capítulo 22, El silencio también ruge. El documental salió al aire un viernes por la noche. Duraba casi 1 hora, y no tenía música heroica ni efectos especiales, solo testimonios crudos, verdades dichas con voz temblorosa, pero firme. Mariana apareció en varias escenas, pero no como la víctima, sino como la abogada que enfrentó al sistema.
Teresa narraba partes del caso, mostrando cómo la red de corrupción operaba como un reloj suizo, perfecto, oculto y letal. Pero el momento que rompió a todos fue cuando aparecí yo, sentada en una silla de plástico, con mi rebozo favorito y el rosario entre las manos. Dije, no soy abogada, no sé de leyes, solo sé de hambre, de dolor, de coser ropa ajena para que mi hija tuviera qué comer. Y cuando me quitaron todo, no lloré, fui por ella, porque una madre no se rinde, ni muerta. Las redes sociales estallaron. Mujeres mayores de todo el país comenzaron a subir sus propias historias usando el hashtag #Madres que no se rinden. Nos llamaban, nos escribían, nos buscaban. Una señora de Chiapas viajó 2 días en autobús solo para abrazarme. Me dijo, yo también firmé, me quitaron mi rancho, pero ahora sé que no estoy sola. Yo la abracé tan fuerte que sentí su pena meterse en mi pecho. Mientras todo eso ocurría, Mariana recibía cada vez más invitaciones, conferencias, mesas de trabajo, entrevistas, pero ella seleccionaba cuidadosamente a dónde ir. Ya no quiero hablar del juez, me dijo un día. Quiero hablar de lo que viene después, de cómo sobrevivir. Esa semana recibió una invitación inesperada, una carta del Ministerio de Justicia de España. Querían que hablara en Madrid, en un foro internacional sobre abusos legales contra adultos mayores. La leí 3 veces antes de entenderla. ¿Vas a ir?, pregunté, con un nudo en la garganta. Mariana me miró con ojos llenos de ilusión, pero también de duda. No sin ti. ¿Yo? ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿Vender tamales en la Gran Vía? Se rió. Vas a estar a mi lado, como siempre. Y así fue. Nos preparamos para el viaje como quien se prepara para un bautizo. Marta lloraba de emoción. Teresa organizó todo el itinerario. Jonathan imprimió copias del expediente, del acta, del caso. Subimos al avión tomadas de la mano. Era la primera vez que volaba. Me temblaban las piernas. Mariana me apretaba la mano con fuerza. ¿Lista?, me preguntó al despegar. Contigo, siempre. Al aterrizar, nos recibió una periodista española que había seguido el caso desde el inicio. Nos llevó a un hotel pequeño, modesto, nada de lujos, solo paz. La conferencia era al día siguiente. Mariana repasaba su discurso en el escritorio, mientras yo tejía sentada junto a la ventana, viendo las calles que tanto había soñado conocer solo en postales. Y en ese momento supe algo con absoluta certeza. No importa dónde esté. Mientras esté con mi hija, ya gané. El salón donde se celebró el foro internacional no era tan grande como yo pensaba, pero estaba lleno. Había gente de todos los países, traductores con audífonos, cámaras discretas, papeles apilados, carpetas gruesas. Todo parecía tan formal, tan ajeno a mi mundo de hilos y ollas, pero Mariana caminaba entre ellos como si hubiera nacido ahí. Vestía un traje sastre gris que le prestó Teresa, el cabello recogido, el rostro sereno. No usó maquillaje. Así soy, así hablo, así lucho, me dijo al salir del hotel. Cuando la presentaron, dijeron su nombre completo, el caso que la hizo visible, su título, su rol actual. Pero ella los interrumpió con una media sonrisa. Antes de comenzar, quiero decir algo. No estoy aquí por ser abogada. Estoy aquí porque fui despojada, no de bienes, sino de verdad. Y eso no lo perdona ni el alma. Y entonces empezó. Contó todo, con pausas justas, sin exageraciones, sin gritar. Habló de mí, de Marta, de Norma, de Teresa, de Jonathan, del sanatorio, del expediente, del juez. No ocultó nada. Incluso habló del miedo. El miedo sigue ahí, no se va. Solo se sienta a otro lado de la mesa. Pero uno aprende a vivir con él, a mirarlo de frente y decirle, no vas a decidir por mí. Yo la miraba desde la primera fila, con los ojos aguados. Apretaba mi rosario como si pudiera detener el tiempo. Cuando terminó, hubo silencio, y luego una ovación, lenta, respetuosa, creciente, gente de pie, personas con los ojos brillosos, mujeres mayores aplaudiendo como si aplaudieran por sí mismas. Una representante de la ONU se acercó y la abrazó. Le dijo algo que no escuché, pero Mariana me lo contó más tarde.
Tu historia será estudio obligatorio en nuestro curso sobre ética judicial. Esa noche caminamos por las calles de Madrid como si estuviéramos en el barrio. Comimos pan con jamón, bebimos un café fuerte que me hizo doler la cabeza y reímos. Reímos como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. ¿Ya ves lo lejos que puede llegar la verdad, mamá?, me dijo Mariana. Sí, pero no camina sola. Necesita piernas tercas como las tuyas. ¿Y las tuyas? Las mías ya no corren, pero aún patean si hace falta. Nos sentamos en una plaza, viendo pasar a la gente. Marta nos mandó una foto por mensaje. Ella en la fundación, enseñando a 3 jóvenes cómo llenar un acta correctamente. La revolución empieza con un formulario bien hecho, escribió. Esa noche, antes de dormir, Mariana escribió en su libreta. Yo, desde la cama, le dije, escríbeme uno, tú que sabes de palabras bonitas. Ella sonrió. Y lo hizo. Eso fue lo que escribió Mariana en la primera línea del texto que luego leyó en una universidad de Salamanca, donde la invitaron a hablar con estudiantes de Derecho. Ya no era solo una historia mexicana. Se estaba volviendo una lección mundial. Después de su ponencia, una joven se acercó llorando. Era chilena. Su abuela había sido despojada por un caso similar. Mariana la abrazó sin juicio, sin preguntas. Solo le dijo, «Vamos a ayudarte». Fue ahí donde lo entendí todo. Mariana ya no era solo mi hija, era la hija de muchas, una madre nueva para una generación de mujeres a las que les habían robado la voz. Volvimos a México una semana después. El recibimiento fue modesto. Nadie nos esperaba en el aeropuerto con flores ni cámaras, y así lo preferíamos. Queríamos casa, tortillas calientes, el olor del café viejo, la cama dura pero propia. Pero al llegar a la fundación, hubo algo inesperado. Había fila, una fila de más de 40 personas, mujeres mayores, jóvenes, incluso hombres, todos con carpetas, con papeles, con cicatrices. Al vernos, algunos comenzaron a aplaudir en silencio. Otros simplemente nos saludaron con la mirada, como diciendo, «Gracias». Marta salió con un delantal manchado de mole y los ojos rojos. Les preparé pozole. Hoy cumplimos 6 meses abiertas. Entramos. En la pared principal había una foto nuestra, en blanco y negro, abrazadas, debajo de un letrero de madera tallada que decía, «No es caridad, es justicia». Esa noche, Mariana me preguntó si quería regresar a nuestra antigua casa, la que alguna vez fue mía, luego suya, luego de nadie. «No», le dije. «Las paredes de esa casa pero estas ya no me reconocen». estas sí. En el fondo, sabía que la lucha no había terminado, que las amenazas volverían, que nuevos nombres aparecerían, pero ya no estábamos solas, y eso lo cambiaba todo. Esa misma semana, Jonathan, quien ya parecía parte de la familia, nos ayudó a lanzar una plataforma digital para recibir denuncias de todo el país. Marta se encargaba de dar seguimiento. Teresa coordinaba las notas con medios internacionales. Yo preparaba café y atendía la puerta. Y Mariana escribía. Estaba preparando un libro. No uno de leyes, uno de vidas. El nuestro. «Quiero que sepas», me dijo una tarde mientras corregía un capítulo, «que todo esto empezó con una firma, pero también con una sospecha. Si tú no hubieras dudado, si no me hubieras buscado, yo no estaría aquí». No fue una duda, hija. Y entonces lo escribió con letra firme, al final de la página. El amor también firma su nombre, con fuego. Los días posteriores al viaje fueron tranquilos, al menos en la superficie. Pero sabíamos que la sombra de quienes aún estaban ocultos seguía al acecho. Aún así, decidimos no vivir con miedo. Ya habíamos vivido demasiados años mirando por encima del hombro. Era hora de mirar de frente. Mariana siguió escribiendo. Su libro ya tenía título, Lo firmé por amor. Me pidió permiso para incluir cartas mías, pedazos de mis diarios, fotos viejas, incluso la copia digital del Acta 5.289. Quería que todo quedara documentado, no solo como prueba legal, sino como testimonio para quienes vienen detrás.
Una tarde, mientras cocinábamos frijoles, le pregunté, ¿y si un día quieren borrar todo lo que lograste? Ella no dejó de mover la cuchara. Solo dijo, entonces haré ruido. El silencio ya no me queda. Marta volvió a pintar. Había sido artista en su juventud, antes de que la vergüenza la consumiera. Ahora usaba los colores para narrar lo que no podía con palabras. Mujeres con fuego en las manos, casas sostenidas por hilos, niñas gritando desde pozos. Su obra empezó a circular por exposiciones comunitarias. Pronto la invitaron a una galería independiente en Oaxaca. Jonathan se mudó cerca de la fundación. Armó una red de apoyo digital para víctimas de todo el país. Teresa recibió una beca para desarrollar una serie documental sobre despojos judiciales en América Latina. Y yo seguí siendo yo, tejiendo, recibiendo a las señoras que llegaban con más miedo que vos, dándoles café, abrazos y, cuando se podía, esperanza. Pero el día que más me marcó fue cuando Mariana me llamó a la oficina del fondo. Entré y la vi parada frente a una caja sellada. Llegó hoy. Viene del juzgado federal. La abrimos juntas. Era el expediente oficial del caso del juez Agustín Berruecos. Cerrado, archivado, firmado por la Suprema Corte. Investigación concluida. Fallecido. No procederá penalmente. Caso cerrado. Mariana lo miró un largo rato. Luego lo rompió. Papel por papel. No con rabia, con dignidad. No necesito que la justicia lo borre, dijo. Ya lo hicimos nosotras. Lo tiramos al bote de basura reciclable. Lo regamos con café. Lo vimos marcharse por el camión como cualquier otra basura. Esa noche, Mariana escribió en su libreta, no se trata de vengarse, se trata de no repetir. Y por primera vez desde que empezó todo, me senté en mi sillita de siempre, respiré profundo y me sentí libre. La libertad no suena como uno espera. No es un himno ni una campana. Es más bien un suspiro, profundo, largo, casi silencioso, como el que di esa mañana, al despertar y no tener miedo de abrir la puerta. Ese día amaneció con lluvia suave. Las calles mojadas brillaban como espejos rotos y el aire olía a tierra limpia. Mariana preparó café y me lo llevó a la cama. Nunca lo hacía. Me reí. ¿Y eso? Hoy quiero que descanses. Nos invitaron a un homenaje en el Congreso. Quieren entregarte una medalla por tu valentía. Me atraganté con el primer trago. ¿A mí? ¿Por qué? Yo solo hice lo que cualquier madre haría. Justo por eso. Fuimos al evento. Un salón frío, con sillas de terciopelo rojo y políticos con corbatas más caras que sus palabras. Me sentí fuera de lugar, como una gallina en un desfile de pavos reales. Pero Mariana se mantuvo firme, tomándome del brazo. Cuando me llamaron al estrado, todo fue borroso. Solo recuerdo decir, no tengo estudios, no sé usar computadora, pero sé cuando algo duele, y si algo duele es que algo está mal, y si está mal, se dice, punto. La gente aplaudió. Yo temblaba. Esa medalla no la colgamos en la pared. Mariana la metió en una caja y la guardó en la biblioteca de la fundación, junto con otras donaciones. Dijo que ahí pertenecía, entre historias, no en vitrinas. Y entonces ocurrió algo que no esperábamos. Una llamada. Del otro lado del teléfono, una voz joven, nerviosa. ¿Usted es Mariana Ramírez? Soy Clara, hija del juez Agustín Berruecos. Se hizo un silencio espeso. Necesito hablar con usted. Yo quiero saber la verdad. Mariana me miró. Yo solo asentí. La cita fue en un café discreto, en una zona céntrica. Clara era delgada, de unos 20 y tantos años, llevaba un cuaderno lleno de anotaciones y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Mi papá nunca me habló de nada, pero después de su muerte encontré documentos, cartas, fotografías. Algo no cuadraba. Me topé con su nombre en internet, y luego con el documental. Lloró. ¿De verdad hizo todo eso? Mariana respiró hondo. No respondió con odio, solo dijo, sí, pero tú no eres él. Clara asintió. Sacó una carpeta. Vengo a entregarles esto. No sé si servirá, pero es lo correcto. Era una libreta, del juez, lleno de nombres,
apellidos, notas personales, registros que nadie conocía, un mapa del horror, escrito por quien lo tejió. Mariana la abrazó, no como víctima, Y esa noche sino como mujer. Escribió: a veces, la verdad viene de quien menos esperas. Esa libreta que nos entregó Clara fue como abrir una puerta que nadie sabía que existía. No solo contenía nombres y cifras, contenía pensamientos, anotaciones del propio juez, fechas exactas, opiniones personales sobre las víctimas, comentarios despectivos, listas de personas dóciles y otras peligrosas. Y entre todas esas páginas descubrimos algo que nos dejó en shock. Mi nombre aparecía varias veces. Estela Ramírez, objetivo útil, potencial riesgo si sobrevive al traslado, perfil emocional fuerte, vigilar. Sentí escalofríos, me sentí sucia, como si me hubieran espiado hasta en el alma. Mariana apretó los dientes al leerlo. Marta, que ya se había incorporado por completo a la fundación, leyó todo en silencio y solo dijo: lo vamos a usar, pero no para venganza, para justicia. Teresa y Jonathan escanearon la libreta y comenzaron a compararla con casos vigentes. Detectaron al menos 18 personas vivas que aún podían ser rescatadas de procesos falsos de despojo. Muchas estaban en asilos privados, otras en casas de rehabilitación similares a donde Mariana estuvo encerrada. No lo dudamos. Nos pusimos en marcha. Una a una, las fuimos contactando. Algunas estaban tan dopadas que ni siquiera recordaban quiénes eran. Otras lloraron al vernos, creyendo que ya nadie se acordaba de ellas. La Fundación Voz de Fuego se convirtió en algo más grande de lo que imaginamos. Ya no solo recibíamos víctimas. Ahora íbamos a buscarlas, con la libreta del juez como guía, como mapa de reparación. Una noche, después de rescatar a una señora de 82 años en Querétaro, quien había sido dada por muerta legalmente, Mariana dijo algo que se me quedó grabado. Mamá, este juez no construyó una red, construyó una cárcel sin barrotes. Pero nosotras estamos tumbando cada ladrillo, y yo le creí, porque cada mujer que lográbamos sacar, cada acto de justicia pequeña, era una piedra menos sobre nuestras espaldas. Una madrugada, mientras tejía en la sala de espera de un hospital donde habíamos llevado a una de las víctimas, vi entrar a Mariana con Clara. Caminaban juntas, hablando como amigas. Clara se había unido a la fundación como voluntaria. Decía que era su forma de romper con el legado podrido de su padre. Quiero que mi apellido valga para sanar, no para callar, nos dijo una vez. Y lo estaba logrando. Ese día, al llegar a casa, Mariana me dio una hoja suelta. Ya terminé el libro, dijo. Era la última página, la libreta del juez, las denuncias nuevas, los rostros que íbamos rescatando. Todo se sentía como una bola de nieve que ya nadie podía detener. Y sin embargo, cada noche, Mariana y yo seguíamos cenando juntas como si nada. En silencio, entre sopa de fideo y tortillas calientes, encontrábamos algo que el mundo ya no nos podía quitar: paz. Una tarde, Marta llegó corriendo, con un sobre en la mano. «Tienen que ver esto». Era una notificación oficial del Registro Nacional de Víctimas. Mi nombre había sido incluido como caso emblemático de injusticia estructural. No sabía qué significaba, pero al ver la cara de Mariana supe que era algo grande. Es como si el país dijera: «Sí, te fallamos», me explicó. Y eso, mamá, casi nunca pasa. Lloramos, no de tristeza, de dignidad. Esa semana también recibimos la visita de una joven diputada. Quería proponer una ley inspirada en nuestro caso. Mariana la escuchó con atención, pero le puso condiciones. Esto no será una ley simbólica. Si vas a usar el nombre de mi madre, quiero cárcel para los cómplices y protección real para las víctimas. La diputada asintió. Y así nació el borrador de la Ley Ramírez, una ley para evitar que personas mayores fueran engañadas, despojadas, internadas sin su consentimiento. Una ley para impedir que el amor filial se usara como arma. Cuando lo leí, se me revolvió el estómago y el alma. Ver mi nombre ahí, impreso en tinta oficial, me hizo temblar. No por miedo,
por lo que significaba. ¿Crees que funcione?, le pregunté a Mariana. No lo sé, pero vamos a pelear para que funcione, y no estás sola, ahora eres símbolo. Yo solo quería mi casa, le respondí. Y terminaste cambiando leyes. Ese día, mientras barría el patio de la fundación, me acerqué a una de las nuevas señoras rescatadas. Tenía Alzheimer, hablaba poco, pero cada tanto sonreía. Le ofrecí una flor. No recuerdo tu nombre, me dijo. No importa. Solo recuerda esto. Ya no estás en manos de nadie más. Esa noche, Mariana escribió en su libreta: cuando una madre se levanta, se cae un imperio. Y al cerrar la hoja, me miró. El día en que aprobaron la Ley Ramírez, no hubo fuegos artificiales, no hubo cadenas nacionales, ni discursos pomposos. Solo una sesión en el Congreso con 327 votos a favor y 1 en contra. Ese 1 no nos dolió. Lo celebramos igual. Yo lo vi desde el patio de la fundación, con el celular de Mariana en la mano, transmitiendo en vivo para un grupo de señoras que ya no podían moverse mucho. Marta les sirvió atole. Teresa narraba la sesión como si fuera partido de fútbol. Y cuando se aprobó, gritamos. Sí, gritamos, lloramos, nos abrazamos. Y aunque el mundo no se detuvo, nosotras sí. Solo un segundo, para respirar, para mirar atrás sin miedo. Después, Mariana me pidió que la acompañara al Congreso. Querían entregarme una copia enmarcada de la ley. Yo no quería ir. Me sentía demasiado cansada. No del cuerpo, de todo. Ve tú, le dije. Ya es tu turno. Mariana no discutió. Me besó la frente y partió. Esa tarde, mientras tejía una bufanda morada para una nueva señora que había llegado, Clara se me sentó al lado. ¿Qué piensa hacer ahora, doña Estela? No lo sabía. Por primera vez, no tenía plan. Solo quería pensar en todo lo que habíamos vivido. Los engaños, el encierro, la rabia, las lágrimas, los triunfos, las niñas que ahora llegaban a la fundación con sus madres para aprender sobre herencias, los jóvenes abogados que pedían consejos a Mariana, el país que, aunque lento, empezaba a escuchar. Pensé en mi casa, la antigua, la que ya no era mía, y no me dolió. No más. Porque entendí que hogar no es donde vives, es donde luchas por ser tú. Mariana volvió esa noche con una sonrisa extraña. ¿Qué traes ahora?, le pregunté. Y me puso en las manos una escritura. Nueva casa, pero esta sí está a tu nombre, y si un día me la quieres dejar, que sea por gusto, no por engaño. Reí, la abracé. Le pegué en la cabeza con la carpeta. Eres más terca que yo. Y tú, más fuerte de lo que nunca imaginé. Y así, sin drama, sin amenazas, cerramos el ciclo. Ya no había juez. Ya no había firma falsa. Ya no había soledad. Había justicia. Había memoria. Había legado. Esa noche me senté frente a mi libreta y con mano temblorosa escribí la última línea de mi vida que quise dejar plasmada. No me devolvieron lo que era mío, pero me gané algo mejor. Una voz que nunca más van a callar. ¿Estás lista para el último capítulo, mamá? Le respondí con lo único que me quedaba intacto desde que empezó todo: mi fe. Si nos quisieron muertas, será mejor que nos teman vivas.